Hola, hola a todos, yo soy Maide, bienvenidos a mi canal La Cocina de Maide. Aquí podrás encontrar recetas que hago en mi día a día y esta semana hice este postre, venía pensándolo hace muchísimo. Si eres amante del chocolate te va a encantar. Vamos a necesitar 1 litro de leche, 3/4 de taza de azúcar, 3 cucharadas de cocoa, 100 gramos de chocolate en barra, una pizca de sal y 28 gramos de gelatina sin sabor. Lo primerito que vamos a hacer es hidratar la gelatina. Vamos a usar estos 4 sobres, son un total de 28 gramos. Y les voy a dejar en la descripción cuál fue exactamente la gelatina que usé. Les comentaba, para hidratar la gelatina solamente le vamos a poner agua. Y vamos a usar entre 10 a 12 cucharadas grandes de agua. Por favor, póngale agua hasta que note que toda la gelatina está húmeda, que no queden partes secas, que no quede polvo, que no pueda haber polvo. Les voy a explicar más adelante por qué. Y ahí la vamos a dejar reposar hasta que preparemos la otra mezcla. Este es un tip que le voy a dar. Aquí tengo el litro de leche y yo voy a sacar de ese litro de leche como una taza, quizás 1,5 tazas. No tiene que ser una cantidad exacta. Solamente vamos a hacer esto para diluir la cocoa, ya que la cocoa, si la echas directamente en el litro de leche, te va a tomar un poquito más de tiempo. Esto es un tip mío muy personal. Aquí le vamos a agregar las 3 cucharadas de cocoa. Si saben, la cocoa en polvo es el chocolate más puro sin azúcar y lo vamos a diluir. Mira, esto hace muchísimo más fácil el proceso de diluir el polvo de la cocoa. Y ahora sí vamos a agregar la leche restante. Le vamos a poner también los 3/4 de taza de azúcar blanca, una pizca de sal. Y ahora sí vamos a agregar nuestra cocoa ya disuelta. Si usted no quiere hacerla así, quiere echarla directamente dentro de la leche, dentro del litro de leche acá ya en la ollita, lo puede hacer, pero yo les recomiendo primero disolverla en menos cantidad, ya que le va a tomar menos tiempo. Aquí les voy a mostrar cómo se ve ya la gelatina hidratada. Y ahora sí, esto lo vamos a llevar al fuego, a fuego medio, y lo vamos a continuar revolviendo para que se absorba bien el sabor, se mezcle bien todo en el fuego. Y cuando ya esté caliente pero que no hierva, vamos a agregar los 100 gramos de chocolate, una barra de chocolate. Por aquí por algún lado le va a salir la que yo usé. Miren, es esta. Es una barra de que es 70% cocoa, lo que le hace un sabor intenso. Por eso yo usé solamente 100 gramos, pero si quiere usar 200 y es un chocolate que sea bastante dulce, tenga pendiente que quizás necesite echarle un poquito menos de azúcar. Acá tengo la gelatina hidratada y es lo que le quiero mostrar lo que me sucedió. Miren, yo le puse 10 cucharadas, esto debe quedar como un bloquecito, ¿ven? Si ven, se observa gelatina que está todavía seca, que está en polvo debajo. Esto no te va a afectar la receta se va a hacer, solo que te va a tomar un poquito más de tiempo, porque cuando la gelatina está bien hidratada, que no quedó en polvo, que se te quedó solamente el bloquecito, eso se disuelve en unos 3 o 4 minutos. Es bien facilita. Nada más lo van a revolver y te va a tomar muy poquito tiempo. Aquí les quiero mostrar, miren, ya después de unos minutitos, mire cómo está la gelatina casi disuelta, la que se hidrató. Sin embargo, esa que ven ahí es la gelatina en polvo, la que llegó seca aquí al fuego. Entonces a mí me tomó como unos 10 minutos que todo se disolviera debido a esto. Y ahora sí lo vamos a llevar a un molde. No se ve mucho acá, pero yo lo engrasé con muy poquito aceite. Alguien me enseñó que si ponemos esto en un molde para hacer este tipo de postre, pues queda más brilloso, más bonito. Les voy a dejar en la descripción el tipo de molde que yo usé. Y ahora sí vamos a vaciar nuestra mezcla aquí. Y la vamos a dejar reposar porque ahora está bastante caliente. Vamos a esperar a que tenga una temperatura en la que podamos ponerlo a la nevera o al refrigerador, perdón. Y así lo vamos a llevar a enfriar por aproximadamente o mínimo 6 horas. Yo lo tuve durante toda la noche y ya listo, vamos a desmontar. Ahí le di unos golpecitos y si notan, ahí cayó la gelatina en este momento. Miren qué hermoso quedó este postre. Súper bello, la verdad que si te gusta el chocolate, esto te va a gustar.
Y ahora viene mi parte favorita. Miren, para cortarlo, si quieren que el cuchillo les haga un corte limpio, yo les recomiendo ponerlo un poquito en agua caliente. Y ahora sí, miren qué hermoso, qué bello se ve. Queda una textura, no es como gelatina o parecido a una gelatina, pero más gruesa con un sabor intenso a chocolate. A mí me encantó, se los recomiendo. Gracias por ver mis videos, espero puedan hacer esta receta. Salud, bendiciones y buen provecho. Bye.